Historia del Perú, Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar, y más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos con el audiolibro de Historia de Perú en 10 capítulos. Bienvenidos al capítulo 7, en el que abordaremos los primeros años de la República, caudillismo y construcción del Estado. En este episodio, exploraremos el complejo escenario que siguió a la independencia, marcado por pugnas entre caudillos, tensiones entre el centralismo y los regionalismos, la dificultad de establecer bases institucionales sólidas y los conflictos con otras naciones vecinas. Prepárense para un recorrido de aproximadamente 30 minutos, en el que veremos cómo los primeros gobiernos republicanos intentaron forjar un nuevo Perú sobre los cimientos de una guerra prolongada y las profundas divisiones sociales y políticas heredadas de la época colonial. Capítulo 7. Primeros años de la República, caudillismo y construcción del Estado. 1. El contexto postindependentista. Luego de las batallas de Junín y Ayacucho, 1824, el dominio español en el Perú se extinguió formalmente. Sin embargo, la emancipación política no significó de inmediato la cohesión ni la estabilidad social. El país había quedado devastado económica y demográficamente por la larga guerra de independencia. Además, la autoridad central recién instituida debía competir con líderes militares locales que, tras obtener prestigio en el campo de batalla, ahora reclamaban cuotas de poder. Vacío institucional. Durante el virreinato, el poder se centraba en Lima y en los funcionarios reales. Al caer este aparato, surgieron vacíos de autoridad que diversos sectores intentaron llenar. Militares de carrera, influyentes terratenientes criollos y grupos regionales con ambiciones propias. Influencias externas. A la fragilidad interna se sumaba la presencia de tropas y asesores extranjeros, principalmente colombianos, chilenos y argentinos, que habían colaborado en la independencia y que en algunos casos ejercían todavía influencia en los asuntos peruanos. El Perú, recién proclamado como república, inició su vida soberana buscando una identidad política propia y enfrentando complejos retos que iban desde la definición de un modelo de gobierno hasta el arreglo de las finanzas públicas y la normalización de relaciones con otros países. 2. Caudillismo, la era de los militares en el poder. En esta primera etapa republicana, el caudillismo emergió como una fuerza política dominante. Se denominaba caudillo al líder militar, a veces también civil, con capacidad de convocar y dirigir a un grupo de seguidores leales, muchas veces veteranos de la guerra, imponiendo su autoridad en regiones enteras e, incluso, llegando a la presidencia de la nación a través de golpes de Estado o pronunciamientos. Los primeros presidentes militares. Entre los caudillos más destacados figuran nombres como José de la Riva Agüero, José Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle, Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz y Luis José de Orbegoso. El poder cambiaba de manos con frecuencia, reflejando un escenario donde la legitimidad se sustentaba más en la fuerza de las armas que en la solidez de las instituciones. Golpes de Estado y pronunciamientos. Era común que un sector del ejército, disconforme con el gobierno de turno, se alzara en armas, derrocara al presidente y colocara a un nuevo líder. Esto generaba inestabilidad y dificultaba la continuidad de políticas a mediano y largo plazo. Facciones e intereses regionales. A menudo, cada caudillo representaba los intereses de su región, norte, sur, sierra, etc., y buscaba beneficios concretos para su grupo de poder. Este regionalismo chocaba con el centralismo limeño, poniendo en jaque la integración nacional. 3. Centralismo versus regionalismos, una tensión permanente. Uno de los principales dilemas de la naciente república era cómo estructurar el poder político. Durante la era virreinal, Lima había ejercido un control casi absoluto sobre el extenso territorio.
Sin embargo, con la independencia surgieron planteamientos de carácter federalista que buscaban mayor autonomía para las provincias. La Constitución de 1823 fue la primera carta magna del Perú independiente. Inspirada en el liberalismo de la época, establecía un Estado centralista con división de poderes. Sin embargo, su aplicación fue muy limitada debido a la inestabilidad política y a los constantes conflictos militares. Intentos federales y disidencias. Algunos líderes regionales propusieron dividir el país en departamentos autónomos. No obstante, la mayoría de los caudillos preferían conservar su influencia local y negociar con el poder central, sin llegar a establecer un verdadero federalismo. Falta de infraestructura y comunicaciones. Las dificultades geográficas y la falta de vías de transporte seguras, debido a las guerrillas y a la escasa inversión pública, hacían más pronunciadas las diferencias entre las regiones, dificultando la formación de un mercado interno integrado. 4. Las bases institucionales y los desafíos políticos. Construir un Estado funcional requería no solo de constituciones formales, sino de instituciones capaces de garantizar la ley, el orden y la recaudación fiscal. En los primeros años republicanos, se adoptaron varias constituciones y reglamentos que reflejaban la búsqueda de un equilibrio político y la adhesión a principios liberales, pero la realidad del país exigía gran pragmatismo. Constituciones cambiantes. Entre 1823 y 1845, el Perú contó con varias constituciones y leyes fundamentales. Por ejemplo, la Constitución Vitalicia de 1826, impulsada por Bolívar, intentó otorgarle amplios poderes al presidente, pero fue rechazada por el Congreso. Poco después, la Constitución de 1828 retomó ideas liberales más moderadas. Organización del Poder Judicial y Ejército. A pesar de los esfuerzos por sentar las bases de un poder judicial independiente, este se mantenía frágil ante la influencia de los caudillos. Por otro lado, el ejército se encontraba sobredimensionado y era la principal fuente de legitimidad política, perpetuando el caudillismo. Economía endeudada. El nuevo Estado peruano heredó deudas de la Guerra de Independencia y al mismo tiempo carecía de ingresos sólidos. Intentó acuerdos de préstamos con casas bancarias británicas o francesas, lo cual generó compromisos financieros que complicarían la economía nacional en las décadas siguientes. 5. Conflictos con la Gran Colombia y otros países vecinos. Tras la independencia, surgieron disputas limítrofes y tensiones con naciones vecinas, en especial con la Gran Colombia, entidad creada por Simón Bolívar que abarcaba Colombia, Venezuela y Ecuador. El Perú, en diversos momentos, se vio enfrentado a la expansión de esta confederación. Guerra Gran Colombo-Peruana, 1828-1829. Estalló cuando el presidente peruano José de la Mar invadió el sur de Ecuador, con la intención de consolidar las fronteras peruanas. Bolívar respondió con una ofensiva que culminó en la derrota peruana y en el derrocamiento de la Mar por Agustín Gamarra. Separación de Bolivia. La región del Alto Perú, hoy Bolivia, que inicialmente fue parte del Virreinato del Perú, se declaró independiente en 1825 bajo el auspicio de Bolívar. Andrés de Santa Cruz, caudillo de esa región, mantuvo durante años una influencia considerable en la política peruana, llegando a impulsar la efímera Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839. Búsqueda de identidad y fronteras. Estos conflictos fronterizos y el surgimiento de nuevas repúblicas llevaron a duras negociaciones internacionales. El Perú debía definir sus límites, establecer tratados y buscar reconocimiento diplomático. Esta etapa de soberanías en construcción hizo más difícil la estabilización interna. 6. La Confederación Perú-Boliviana, un experimento fallido. Entre 1836 y 1839, el mariscal Andrés de Santa Cruz promovió la unión de Perú y Bolivia en una confederación que aspiraba a conformar un bloque poderoso en la región. La confederación se dividió en 3 estados: Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia, con Santa Cruz como supremo protector. Objetivos y motivaciones. Santa Cruz veía en la confederación una oportunidad para fortalecer la economía, unificar los ejércitos y contrarrestar las presiones externas, principalmente de Chile,
preocupada por el auge de un vecino fortalecido. Muchos peruanos, sin embargo, temían la pérdida de su autonomía y consideraban que Santa Cruz buscaba imponerse sobre el territorio peruano. Intervención chilena y la batalla de Yungay, 1839. Chile y algunos caudillos peruanos opositores a Santa Cruz formaron una coalición que invadió el Perú, venciendo a las fuerzas confederadas en la batalla de Yungay. Esto supuso el fin de la Confederación y el regreso a la división política previa. Consecuencias. La guerra contra Chile, los gastos bélicos y los desórdenes internos agudizaron la crisis económica y fortalecieron de nuevo a los caudillos rivales de Santa Cruz. La breve existencia de la Confederación dejó en evidencia la fragilidad del Estado peruano y la complejidad de la región andina. 7. Caudillos emblemáticos de la época. La primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por líderes militares que encarnaron las esperanzas y frustraciones del naciente Perú. Algunos de los más relevantes. 1. Agustín Gamarra, 1785-1841. Participó en la Guerra de Independencia y llegó a la presidencia en varias ocasiones. Ferviente centralista, buscó la incorporación total de Bolivia al Perú. Murió en batalla durante un intento de invasión a Bolivia en 1841. 2. Andrés de Santa Cruz, 1792-1865. Nacido en La Paz, fue presidente de Bolivia y artífice de la Confederación Perú-Boliviana. Hábil político y estratega, pero también generador de conflictos, acabó exiliado tras la derrota en Yungay. 3. Luis José de Orbegoso, 1795-1847. Caudillo más moderado, intentó estabilizar el país, pero fue derrocado en medio de intrigas palaciegas. 4. Felipe Santiago Salaverry, 1806-1836. Militar joven que se declaró jefe supremo y enfrentó a Santa Cruz, aunque su gobierno fue breve y terminó fusilado. Estos personajes, y otros tantos, encarnaron la política peruana de la época. Un juego de alianzas y traiciones, de regionalismos y ambiciones personales que obstaculizaron la consolidación de un Estado sólido. 8. Desafíos económicos y sociales de la nueva república. En el ámbito económico, el Perú de los primeros años republicanos se vio afectado por la escasez de recursos, la destrucción de infraestructuras y la ausencia de capitales nacionales fuertes. Baja producción y endeudamiento. Con la minería en crisis desde finales de la colonia, la agricultura limitada a latifundios poco tecnificados y la falta de una burguesía comercial sólida, el Estado peruano tuvo que recurrir a empréstitos extranjeros para financiar a su ejército y su administración. Sistema de haciendas y gamonalismo. Se perpetuó la estructura de grandes haciendas, con los antiguos latifundistas criollos o mestizos al mando. En la sierra surgió el gamonalismo, donde los gamonales, propietarios o caciques, ejercían un poder casi feudal sobre las comunidades indígenas, que seguían marginadas y obligadas a soportar una pesada carga tributaria o trabajo servil. Poca movilidad social. Aunque legalmente la esclavitud de la población afrodescendiente se suprimió en 1854 durante el gobierno de Ramón Castilla, posteriormente, las condiciones de las clases populares, incluidos indígenas y exesclavos, mejoraron muy lentamente, persistiendo la desigualdad heredada de la colonia. 9. Búsqueda de identidad nacional. En medio de la inestabilidad política y las tensiones sociales, el Perú intentaba forjar una identidad como nación independiente. Símbolos patrios. Se afianzaron la bandera y el himno nacional, recordando las gestas de la independencia e intentando unir a la población en torno a valores patrióticos. Debates intelectuales. Surgieron círculos literarios e intelectuales que discutían sobre la herencia inca y la raíz hispánica. Autores como Felipe Pardo y Aliaga o Manuel Asensio Segura, desde la sátira y el costumbrismo, retrataban la incipiente sociedad limeña, a veces criticando los abusos del poder. Celebraciones cívicas. Para fortalecer el sentimiento nacional, se institucionalizaron las fiestas patrias, 28-29 de julio, las conmemoraciones de batallas y el culto a héroes de la independencia, como José de la Mar, Agustín Gamarra o el propio Simón Bolívar. 10. Hacia la consolidación del Estado, 1845 en adelante. El periodo de convulsión y caudillismo se prolongó hasta mediados del siglo XIX,
cuando apareció la figura de Ramón Castilla, quien, con sus dos gobiernos, 1845, 1851 y 1855, 1862, logró una relativa estabilidad, impulsada por el auge del guano y la mayor solvencia fiscal. Este despegue económico y la consolidación de ciertas instituciones marcaron una nueva etapa en la historia republicana peruana. El fin del capítulo caudillista. Aunque el caudillismo no desapareció de golpe, la presidencia de Castilla representó un punto de inflexión, asumiendo un mayor control del Estado y promulgando leyes de modernización. Modernizaciones parciales. Con Castilla se abolió la esclavitud en 1854 y se impulsaron proyectos de infraestructura. Sin embargo, las bases de la desigualdad social y la estructura agraria todavía se mantendrían por décadas. Horizonte de reformas. El país encararía la segunda mitad del siglo XIX con un nuevo panorama económico, financiado principalmente por la exportación del guano, que a la postre traería sus propias complicaciones y desembocaría en la Guerra del Pacífico, 1879-1883, tema que trataremos en el siguiente capítulo. 11. Conclusiones del capítulo 7. En este capítulo hemos conocido el escenario convulso de los primeros años de la República, cuando el Perú, recién liberado de la dominación española, afrontó una compleja etapa de construcción nacional. Las principales características de este periodo fueron: 1. El caudillismo como eje del poder político, con líderes militares disputándose la presidencia y los recursos del Estado. 2. Las tensiones entre centralismo y regionalismos, reflejadas en un país geográficamente fragmentado y con comunicaciones deficientes. 3. Constituciones inestables y una organización institucional frágil, perpetuada por golpes de Estado y pronunciamientos. 4. Conflictos externos, como la guerra con la Gran Colombia y la fugaz Confederación Perú-Boliviana, que evidenciaron las dificultades de definir fronteras y mantener la cohesión interna. 5. Un sistema económico precario y con un endeudamiento creciente, basado en la herencia colonial y la persistencia de estructuras agrarias y sociales desiguales. 6. La búsqueda de una identidad nacional, reforzada a través de símbolos patrióticos, celebraciones cívicas y debates intelectuales sobre el pasado andino y la raíz hispánica. A pesar de este panorama difícil, el país fue dando pasos hacia la consolidación de un Estado moderno. En la siguiente etapa, figuras como Ramón Castilla encaminarían al Perú hacia una relativa estabilidad y prosperidad económica, preludio de los profundos cambios sociales que marcarían el resto del siglo XIX. 12. Enlace al siguiente capítulo. Así concluimos nuestro capítulo 7. Primeros años de la República, caudillismo y construcción del Estado. En el capítulo 8, examinaremos el segundo siglo XIX y la Guerra del Pacífico, analizando el auge económico desigual basado en el guano y el salitre, la fuerte inversión extranjera y las tensiones que desembocaron en uno de los conflictos más decisivos para la historia del Perú. Veremos cómo la derrota ante Chile impactó la estructura política y social del país y las tareas de reconstrucción que afrontó la nación tras la conflagración. Gracias por acompañarnos en este viaje por los turbulentos primeros años de la República Peruana. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y dejar tus comentarios con respeto. Tu participación y puntos de vista enriquecen nuestro proyecto de divulgación histórica. No te pierdas el próximo capítulo, donde abordaremos el auge y la crisis del siglo XIX, culminando en la Guerra del Pacífico y sus repercusiones en la vida nacional.